del incomparable, diga conmigo, incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow. Estos son unos versículos antes de este versículo, y hoy quiero hablarle de 4 principios o 4 disciplinas para poder llegar a la meta, para poder avanzar, porque este hombre definitivamente tuvo que adiestrar su vida, su corazón, y someterse bajo el señorío del Señor para poder caminar como Él lo hizo. Y por eso yo creo con todo mi corazón que la vida de cada uno de nosotros en Cristo es una carrera hacia un destino eterno. Si usted lo cree, diga amén. Y por eso Pablo escribe estas palabras estando en una prisión romana, pero aún estando encarcelado no se veía como un prisionero, se veía como un corredor, atleta que seguía avanzando al supremo llamamiento. Y hoy habemos muchos que hemos decidido quedarnos de brazos cruzados por lo que estemos atravesando, pero Dios te viene a recordar hoy que tú eres llamado para llegar a la meta. Tú fuiste escogido para llegar al destino final, y no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, porque Dios nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Y si usted y yo buscamos lo que este hombre trató de vivir e imitar, dice imitarme a mí en lo que yo imito a Cristo, vamos a poder aprender que en esta carrera Él nos llama a seguir avanzando. Amén. Voltéese con el que tiene a su lado y le: te toca seguir avanzando. Te toca seguir avanzando. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú dejas plasmada en tu palabra cartas de amor para cada uno de nosotros, Señor, instrucciones que nos van a traer una disciplina, un principio eterno, un principio ordinario que no puede ser alterado. No hay atajos para llegar a la meta, al destino, al llamamiento supremo en Cristo Jesús. No hay atajos. Si nos es necesario sufrir, lo vamos a hacer, pero contigo, Señor. Si es necesario gozarnos, lo vamos a hacer contigo, Señor. Y si es necesario pasar diversas pruebas en las cuales muchas preguntas vienen e interrogatorias a nuestro corazón, el por qué. Señor, tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Y si ocupamos nuestra mente en las cosas de la carne, pues vamos a vivir conforme las obras de la carne. Pero los que somos tus hijos y somos templo y morada de tu Espíritu Santo, nos has llamado a seguir avanzando y poner nuestra mente en las cosas espirituales, por las cuales tú nos vas a edificar y adiestrar para continuar avanzando. Padre, te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Lo increíble de esta historia, o lo que estamos leyendo, este relato, es algo maravilloso, porque si usted ve la hoja de vida de este hombre llamado Pablo, le recuerdo que el apóstol Pablo ya había plantado iglesias, ya había levantado líderes, habría escrito cartas inspiradas por el mismo Espíritu Santo, llevando el evangelio a gran parte de todo el mundo, conociendo la verdad. Y aún así él determinó y declaró que no había alcanzado lo que había sido llamado a alcanzar. Y eso nos enseña algo maravilloso a usted y a mí en esta noche: es que nunca debemos de conformarnos con el lugar donde estamos espiritualmente. Dios siempre tiene algo más para cada uno de nosotros.
Y para llegar a esa meta debemos de vivir 4 principios o disciplinas fundamentales, ordinarias. Cuando yo le digo ordinarias es porque no deben de cambiar. Principio número 1, voltéese a la persona que tiene a su lado y dile: es un principio de pertenencia. Usted y yo somos propiedad de Cristo, propiedad de Dios. Él nos compró a precio de sangre. Y usted y yo no somos ningunos extranjeros ni advenedizos. Usted y yo tenemos una promesa, un llamado, un designio del cielo. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 19 dice así: así pues ya no sois extraños ni extranjeros. Otra versión dice: no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios. Antes de correr, usted y yo tenemos que saber quiénes somos. La identidad precede el destino hacia donde vas a llegar. Si tú sabes quién eres y quién te llamó y para qué te llamó, eso te va a llevar a poder alcanzar el destino por el cual te llamaron. No podemos avanzar correctamente si no sabemos a quién le pertenecemos y a dónde vamos. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Uno de los mejores ejemplos en la escritura es que este hombre, la historia de Lucas capítulo 5, usted la sabe muy bien. No le voy a predicar de eso, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero este hijo menor, dice la Biblia, que tomó su herencia y abandonó la casa del padre. Pero él pensó en su corazón que iba a encontrar una libertad lejos de su familia. Pero usted sabe todo lo que vivió este hombre. Ocurrió algo poderoso cuando dice la Biblia que él vuelve en sí. Comienza la restauración para saber quién era él y a quién le pertenecía. Diga conmigo: principio de pertenencia. No recordó cuánto dinero tenía. No recordó de los talentos que tenía. Él recordó que él tenía un padre. Y muchas veces usted y yo corremos la carrera y tomamos desapercibido que usted y a mí nos dieron un nombre que es, hermano, hijos de Dios. Y ese es un privilegio maravilloso, porque el Padre que usted y yo adoramos y exaltamos es el que formó el mundo y lo creó y lo formó a usted y lo entretejió en el vientre de su madre. Este joven pensó que iba a ser libre al salir de la casa del padre, pero cuando pegó fondo, lo primero que se recordó: iré a la casa de mi padre. Recordó que él pertenecía en un lugar, y aunque no se sentía digno, él supo a dónde correr. La Biblia dice que cuando él regresó a casa, el padre se conmovió y dice que corre hacia él. Pero mire lo lindo del padre, porque no solo el padre nunca olvidó que era hijo, y el hijo nunca olvidó que tenía un padre, que cuando lo ve el padre dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. El padre nunca le dejó de llamar hijo. Y muchas veces usted y yo pensamos que porque nos hemos alejado del padre o de la casa del padre, él dejó de amarnos. Pero yo le vengo a recordar hoy: no importa la distancia, sigue siendo hijo, sigue siendo hija, y él tiene la mirada sobre ti y sobre mí. Donde tú corras, él va a estar ahí. Donde tú te escondas, él te va a encontrar. Y donde tú estés, él te va a llamar con brazos de amor, porque el pecado tal vez te aleja de la casa del Padre, pero nunca va a cambiar quién tú eres, tu identidad en Cristo Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Y usted y yo sabemos que tenemos un adversario que se va a dedicar a hacernos querer olvidar quiénes somos. Y por eso Dios nos dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo puede leer en pantalla. Dice: mirad cuál amor. ¿Se recuerda lo que dice Juan 3:16? De tal manera me amó. Y mire lo que dice primera de Juan 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Usted sabe que hay diferentes tipos de amor, ¿sí o no?
Hay un tipo de amor que es superficial. I love French fries. Ese no es el amor del Padre. I love cheesecake. No, ese no es el amor del Padre. Usted y yo no amamos como aman los hombres. Pues el amor de Dios no es como el amor del hombre, que si te tratan bien y te echan flores, pues te van a amar y tú vas a amar de regreso, pero cuando empiecen a rechazarte, tú dejas de amar. Pero el amor del Padre es aquel que, aunque te hayas alejado del Padre o te hayas distanciado de la casa del Padre, Él dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido y se ha perdido y es ahora hallado y está de vuelta en casa. Qué lindo es entender que Él nunca se va a olvidar de quién tú eres y a quién le perteneces. A nosotros se nos olvida a quién le pertenecemos, y el enemigo se va a encargar de que tú te olvides quién eres. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, usted se recuerda que hace 4 semanas hablamos de una historia de un hombre que había pensado que había perdido todo. Este nombre se llamaba Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, y dice la Biblia, no le voy a hablar la historia porque usted ya la sabe, que estaba escondido en un lugar que se llamaba Lodebar, sin pasto, sin fruto, árido, sin esperanza. Y cuando el rey preguntó si había alguien, este hombre no estaba buscando un sirviente o un esclavo, él estaba buscando un hijo de pacto, el hijo del pacto que él había determinado con su padre Jonatán. Cuando lo encontraron, le dijo: no temas. Y muchas veces llegamos delante del Padre con temor, pero el rey le dice a este hombre, y esa historia tiene nuestro nombre, le dice: no tengas temor. Y le dice: de ahora en adelante, ahora tú comerás en mi mesa, estarás sentado siempre a mi mesa. Y eso es lo que el Señor hace para nosotros. Este hombre dejó de vivir en un lugar desértico donde no había fruto, para ahora llegar a la mesa del rey. ¿Por qué? Porque pertenecía a un pacto. Y le quiero recordar que usted y yo fuimos comprados por una sangre derramada en la cruz, que es la sangre del nuevo pacto. Usted y yo le pertenecemos a Dios. El sello del Espíritu Santo, mire, muchas veces le he dado esta ilustración. Lo que hace válido esta botella de agua, si no tuviera este sello en blanco, pues yo no sé si usted se la tomaría. Pero lo que me da mi confianza es que tiene un sello de pertenencia que me dice quién es el responsable, ¿sí o no? Si esta botella estuviera en blanco y usted se la toma y se enferma, ¿a quién le alegaría? ¿A quién demandamos? Dice la verdad. No hay nadie responsable porque no fue sellada. Y usted y yo tenemos un Padre que es responsable por usted y por mí. Y la sangre que derramó su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue la que nos dio pertenencia. Usted y yo somos hijos de Dios. Gracias por su entusiasmo hoy. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted se goza. Alguien se responsabilizó, que el que le puso el sello por esta botella de agua. Y a usted y yo nos sellaron y fuimos comprados a precio de sangre. Usted vale la sangre de Cristo. No se menosprecie, usted vale la sangre de Cristo. Qué linda noticia. Y por eso no lo mandó a llamar porque necesitara a alguien más que lo sirviera, sino se recordó que este hombre pertenecía a un pacto y lo hizo sentar a la mesa. No importa dónde estés hoy, tu identidad es más grande que tu condición actual. Amén. Punto número 2, dígale a su vecino: principio de permanencia. Primero fue principio de pertenencia y ahora principio de permanencia. Usted y yo hablamos de esta parábola de Juan capítulo 15 versículo 15 versículo 5, que fue la última parábola que el Señor le habló a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de ser flagelado, antes de ser latigado, y les dijo algo maravilloso. Algo que usted, amado hermano, muchas veces lo hemos leído y lo pasamos: ay, sí, qué linda la parábola. Pero mire, cuando alguien está a punto de partir, las palabras y la intencionalidad detrás de sus palabras, they're very meaningful.
traen peso. Es una palabra que viene a recordarles que Él es la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. La diferencia no fue el talento. La diferencia no fue lo bueno que tú eras. La diferencia es la permanencia, si permaneciste en la vid verdadera o no. Y por eso me sorprende que el apóstol Pablo no era ningún neófito, no era ningún recién convertido. Este era el apóstol Pablo. Y había fundado iglesias, ya había levantado líderes, ya había escrito cartas, ya había hecho tantas cosas. Y dice: yo prosigo a la meta y no me conformo, yo quiero seguir adelante. Cuando usted ve en la escritura, podemos ver muchas personas que permanecieron a través de la prueba. José, ya hemos hablado mucho de él y usted sabe que este hombre permaneció fiel en cada temporada. La pregunta para ti y para mí es: ¿estás permaneciendo fiel en la temporada que te tocó vivir hoy? Porque cuando todo va bien, qué rico ser fiel. Cuando todo está color de rosa, qué rico ser fiel. Pero cuando las cosas no funcionan como deberían y la vida no coopera, ¿estarás permaneciendo fiel? José no dejó de creer cuando llegó a la cárcel, ¿o sí? No dejó de servir cuando fue olvidado. Un día fue acusado injustamente y no dejó de servir. Corrió, huyó, pero terminó en un lugar, hermano, de sufrimiento. Pero en cada temporada pudimos ver, y el testimonio de José hablaba más que sus palabras, porque todo lugar que fue decían: Jehová está con él. ¿Será que lo mismo dirán de nosotros? Cuando te acaban de escribir un warning en tu trabajo, ¿será que reaccionas que Dios está contigo? Cuando te cortaron horas, ¿será que permanecemos fiel en cada temporada? Porque este hombre nos deja una gran lección. Lo grande y lo que hizo grande a José no fue el sueño que Dios le dio, sino la lección más grande para cada uno de nosotros es que en medio de cada temporada él permaneció fiel durante el proceso. Diga conmigo: principio de permanencia. Si usted y yo nos apegamos a la vid, vamos a llevar mucho fruto. No vayamos tan lejos. Había una mujer en la Biblia, que usted sabe muy bien la historia, en el libro de Ruth, capítulo 1, cuando Noemí pierde a su esposo y sus hijos, decidió regresar a Belén. Usted sabe muy bien la historia. Y Ruth, en el tiempo difícil, tuvo la oportunidad y tenía la oportunidad para abandonarla, ¿o no? Claro que sí. Pero ¿sabe qué le respondió Ruth a su suegra? No me ruegues que te deje. Diga conmigo: permanencia. Ella entendió que había un pacto, que había un Dios verdadero, que era el único que podía vivificar su alma. Y se quedó tan ligada y tan apegada al Dios de Noemí, porque ella estaba amargada. Yo no sé, ¿usted ha estado alrededor de personas amargadas? Es difícil. Pero dice: no me ruegues que te deje. En tu dolor, en tu amargura, no me ruegues que te deje, porque eso no va a ser. Y le dijo después: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y dice la Biblia que Ruth permaneció cuando era más fácil irse. Diga conmigo: fiel en temporadas buenas, malas. Su permanencia la llevó y tomó una decisión que cambió su vida entera, porque ella terminó siendo la bisabuela del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y del linaje de Cristo Jesús. Una decisión de permanecer. ¿Cuántas veces hemos tomado la postura de ser plantas en maceta? ¿Cómo así, pastor? Porque la maceta usted se la lleva y dice: no, aquí no es, vamos a otro lado, y ponemos la maceta por acá.
¿Aló? Aquí no es. Ay, no, es que aquí no me saludaron. Entonces aquí voy a llevar mi maceta acá. Y acá voy a tirar un poquito de fruto. La diferencia es el que está arraigado, el que permanece. Muchas veces usted conoce hermanitos enmacetados que no dan mucho fruto porque no hay profundidad de raíz. ¿Aló? Sonría, que Cristo le ama. Pero hay milagros en la permanencia. Terminó siendo la bisabuela en el tiempo más duro. Ella misma era viuda. Razones suficientes para cuestionar y decir: ¿y ese tu Dios qué? Pero decidió permanecer y terminó siendo la bisabuela de David. Muchos milagros están escondidos detrás de la permanencia. No abandones tu llamado. No abandones tu iglesia donde Dios te plantó. No abandones el servicio de Dios. No abandones tu fe aún cuando no entiendas, porque Dios es fiel si permaneces apegado a la vid verdadera. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Punto número 3. Voltéese con la persona que tiene al lado y dígale: principio de prioridad. Número 1, de pertenencia. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Y el apóstol Pablo tenía clarísimo que para él todo lo demás era considerado basura con tal de conocer a Cristo. Lo he considerado, por una versión dice, por estiércol, por basura, con tal de conocer a Cristo. Él sabía a quién le pertenecía. Estaba arraigado. Entendió que tenía que permanecer arraigado. Y mire lo que dice acá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Si lo ponen en pantalla, lo leemos todos juntos. Lea conmigo, por favor, así a voz alta las 3. ¿Está listo? Gracias a los 2 que están listos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, mira ahí arriba la pantalla un segundo, por favor. Pero hasta lo puse en rojo. Una cosa hago. ¿Cuántas cosas voy a hacer? ¿Cuántas cosas voy a hacer? Una. Mire lo que dice después: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No puedo seguir si no suelto lo que está atrás. Una cosa hago. Diga conmigo: prioridad. Ahí no dice muchas cosas hago, una cosa hago. Dijo: una cosa hago. Y mire, hay momentos en la vida donde Dios permite que usted y yo estemos ejercitándonos en la fe para que nos enfoquemos en una cosa. Hay mujeres, hay hombres de Dios que van a impactar a toda su generación cuando sabemos enfocarnos en una cosa. Diga conmigo: Cristo Jesús. Él es nuestra necesidad primordial. Le doy un ejemplo. Vaya conmigo. Bueno, lo puede leer en casa. No, el tiempo se nos está corriendo. Pero Lucas capítulo 10, usted lo puede leer en casa, del versículo 30. ¿Sabe qué? Leámoslo. Leámoslo. Usted vino con ganas de vigilia hoy, ya lo vio. Lucas 10, 38. Mire lo que dice. Mientras iban ellos de camino, entró a cierta aldea. Ya se me fue acá. Ok. Entró a cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo el Señor dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas,
Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Muchas, ¿qué dijo la escritura? Otra versión dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Diga conmigo, muchas cosas. Pero el versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, dígale que tiene a la par, enfócate. Muchas cosas. Usted sabe el dicho, no sé si lo dicen en su país: el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. ¿Sí o no? Y nosotros queremos hacer muchas cosas y descuidamos la única cosa, que es enfocarnos en el Señor Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que diga conmigo, principio de prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Marta estaba enojada, se molestó, y el Señor le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor. Estaba llenando su copa y estaba teniendo relación con el Mesías. María entendió la prioridad correcta. Y muchas veces nosotros hacemos, diga conmigo, muchas cosas, pero hoy Dios te llama a que te enfoques en una cosa. María entendió la prioridad correcta. Antes del servicio estaba estar delante de la presencia. Antes del trabajo está la adoración al Señor. Antes de la actividad está la comunión íntima con el Espíritu Santo. Diga conmigo, prioridades. Vaya conmigo a Nehemías. Usted lo puede leer en casa, capítulo 6, porque no nos alcanza el tiempo. Pero dice la Biblia en Nehemías capítulo 6 que mientras reconstruía los muros de Jerusalén, dice que sus enemigos intentaron distraerlo. Lo invitaron varias veces a reunirse y, por cierto, se burlaban de él, lo mofaban y lo intimidaban. Pero la respuesta de este hombre en el versículo 3, Nehemías 6:3, mire lo que dice: y les envié mensajeros diciendo. Cuando trataron de distraerlo, Nehemías le responde: les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo ¿cuántas obras? ¿Cuántas obras? Una gran obra y no puedo descender. Diga conmigo, enfocados. Principio de prioridad. María estaba enfocada a los pies de Cristo, estar ante la presencia del Señor. Marta estaba afanada en muchas cosas. Nehemías estaba enfocado en una gran obra, y cuando lo llamaron le dijeron de plano: mira, te invitamos a un banquete, venía, lo querían desenfocar de lo que Dios lo había llamado a hacer. Y por cierto, si usted se recuerda lo que dice la historia, en tiempo récord reconstruyeron los muros de Jerusalén, y ya lo habían tratado de hacer en 2 ocasiones, dice la historia, y nadie lo pudo hacer. Pero ¿sabe por qué lo logró? No solo el favor de Dios y la autoridad de Dios estaba sobre él, pero diga conmigo, estaba enfocado, tenía prioridades. Y les envié mensajeros diciendo, este es Nehemías, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros. Diga conmigo, prioridades. Qué poderosa respuesta. Él entendió que había sido enviado para una asignación y se mantuvo enfocado con prioridades en orden. No permitió que ninguna distracción lo apartara de su propósito. ¿Cuántos tenemos problemas enfocando muchas veces y nos distraemos por cualquier cosa? Soy el único. Ayúdeme, pues me dejó solo acá. Muchas veces estamos tratando de hacer algo, y que una llamada, que un texto, y empezamos a atender todo lo demás y nos desenfocamos. A mí me sucede. Y voy a ir a hacer esto y voy en camino para hacerlo, y algo pasó, y ¿a dónde iba? Diga conmigo, distracciones muchas veces no vienen de Dios. Él no permitió que las distracciones lo apartaran de su propósito. Y muchos hoy
perdemos el enfoque y nos desviamos del destino. Yo le he contado a usted esto y, por cierto, mis hijos estaban burlando de mí hace como 2 semanas. Me contaron porque yo no estaba, ¿verdad? Fueron al mar y como papi ya no está en la playa porque ellos ya están grandes, ¿verdad? Dice, nos estábamos riendo de vos, papá. Y yo, sí, ¿por qué? Porque cuando empezamos a nadar sabíamos dónde estaba nuestra silla y todo, pero ¿sabes qué? Nos llevó la marea hasta allá y cuando veníamos caminando 10 minutos de regreso nos matábamos de la risa porque no había quien nos recordara que aquí estaba por acá, y siempre nos reíamos de que eras tú el único, que todo el mundo estaba dormido en la playa y todo el mundo volteaba a ver y nosotros así por la vergüenza, pero nos matábamos de la risa. Dice, porque ahora no teníamos quien nos recordara que teníamos que estar enfrente. Y le digo, ¿saben qué? Muchas veces dejamos que la distracción nos quite el enfoque. Y este hombre llamado Pablo dice, una cosa voy a hacer, una cosa hago, tengo que dejar lo que está atrás, porque si mi mirada está atrás, no puedo seguir caminando hacia el frente creyendo que voy a caminar en el destino o la dirección que me corresponde. Es algo simple, un principio ordinario, pero muchas veces lo descuidamos y eso nos hace desviarnos del destino. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿qué está ocupando el primer lugar en nuestra vida? Jesús enseñó algo muy simple y usted sabe este versículo, Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La distancia de punto A a punto B es una línea recta. Si yo quiero llegar allá a las cámaras o a la cabina de sonido, la manera más fácil es que yo camine una línea recta, la manera más corta. Pero si yo empiezo a caminar de lado a lado, no voy a llegar. Y muchas veces usted y yo ponemos la mirada primero en otras cosas, primero en la añadidura y después en Dios. ¿Aló? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas las van a ser añadidas a tu vida y a la mía. Pastor, ¿en qué no tengo que trabajar? Entonces yo no estoy diciendo eso. Un hombre hace como 35 años decía, yo ya no voy a trabajar porque voy a buscar de Dios. Pero la misma Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Este hombre se confundió. Está hablando de orden cronológico, primero Dios, pero si trabaja, es que yo me voy a dedicar y me voy a consagrar y voy a dejar mi trabajo porque voy a buscar a Dios. Sí, pero trabaja. Pero primero, sobre todas las cosas, busquemos al Señor. Y por último, punto número 4, dígale a su vecino, principio de perseverancia. ¿Me ayudan los hermanos de la alabanza? Perseverancia. Mire lo que dice el versículo 14, por favor, de Filipenses 3:14, si lo ponen en pantalla. Mire lo que dice: prosigo, todos dígalo conmigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Pablo utilizó un lenguaje de un corredor, de un atleta. La carrera no la gana el que comienza, ¿o sí? Ayúdenme pues. No, el que gana la carrera es el que la termina. Yo le conté, mire, yo, perdone que le dé ejemplos de mí, pero soy el que mejor me conozco. Una vez a mi papá se le ocurrió meterme a clases de atletismo, y uno medio gordito. Era 2,5 kilómetros. Nunca había corrido yo. Jugaba béisbol, pero no para correr 2,5 kilómetros. Y para los que son de Guatemala, que conocen el hipódromo del norte, ¿verdad? Desde el estadio Galvez Sobral y el Torreviarte, ¿verdad? Uno corre de ida y de regreso, son 2,5 kilómetros y da la vuelta al mapa en relieve. ¿Cuántos son de Guate aquí? Levante la mano, por favor, ayúdenme, hágame porra por lo menos. Pues a mi papá nos dice, mira, vas a correr 2,5 kilómetros. Yo, ok. Salgo del arranque, no sé cómo se llama, no es la meta, sino que cómo
¿cómo se llama donde uno sale? Usted sígame el rollo. Truenan el pito y todos salen corriendo. Llegué al final del hipódromo del norte, empecé a regresar y a media carrera me quedé. Yo decía, yo ya no. Mi papá buscándome en la meta y yo caminando así en relax con mi Coca-Cola tranquila. Y dice, ¿qué pasó? Le dije, yo me cansé, yo no llegué. Y se rió de mí. Yo le digo, papi, es que hay que entrenar, hombre. Yo no puedo solo entrar corriendo así. Me quedé a media carrera. Y usted y yo muchas veces, escúcheme bien, buscamos maneras para ya no perseverar. ¿Por qué? Porque llegó el cansancio, llegó el desánimo, llegó el desgaste. Pero le quiero contar que la carrera no la gana el que comienza, sino que el que la termina. Hay una historia que a mí me conmueve en mi corazón, porque eso me da esperanza que todavía no hemos terminado y podemos llegar. Josué capítulo 14, usted lo puede leer en casa. La Biblia dice que Caleb recibió una promesa dada por Dios cuando tenía 40 años. Dios le prometió una tierra y dice la Biblia que pasaron 45 años. Muchos de ellos tal vez ya habrían renunciado con una promesa que no se cumple después de 45 años. Muchos habrían dicho tal vez, ¿ahora para qué? Ya de 85, no, gracias. ¿O no? Pero la respuesta de este hombre me conmovió, porque muchas veces usted y yo tomamos la postura de víctimas, cuando Dios te dice, es en mi tiempo perfecto que yo te voy a bendecir, no en el que tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. El hecho de perseverar, diga conmigo, principio de pertenencia, principio de permanencia, principio de prioridad, principio de perseverancia, es lo que nos va a poder ayudar a avanzar y llegar al destino, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe qué fue lo que le dice Josué? Le dice, aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte. Y muchos piensan que, mira, chulo, aquí está la llave para que vayas y puedas poner cerco y puedas poner tu finca ahí con tu ganado. Le quiero recordar que al tomar posesión de ese monte tenía que vencer todavía a los que estaban ahí. Dame ahora este monte, porque la perseverancia convirtió la promesa, escuche, en una posesión de Dios. La perseverancia se convirtió en una posesión de la promesa dada por Dios para su vida, pero porque supo perseverar. Muchos así ya no quiero llegar. Yo pensé que Dios me amaba, pero perseverancia convirtió esa promesa en algo tangible, una posesión. Y no vaya a ser que Dios te prometió hace años y tú decidiste tirar la toalla porque no mirabas lo que tú querías ver cuando tú querías. Pero Dios te dice, sigue, porque yo no soy hijo de hombre para arrepentirme, para mentir y para retractarme, porque yo prometí y yo lo voy a hacer. Le doy un ejemplo más. Póngase de pie conmigo. Marcos capítulo 10 versículo 46. Había un hombre llamado Bartimeo que era ciego. Él escuchó que Jesús pasaba cerca de donde él estaba, y dice la Biblia que Bartimeo empezó a gritar a voz alta, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando la gente y la multitud empezó a oír que este hombre gritaba, dice la Biblia que la multitud intentó callarlo. Lo empezaron a reprender para que se callara, dice el versículo 48. ¿Y sabe qué hizo Bartimeo? Gritó más fuerte, porque no se quería rendir. Quería, porque sabía que en Jesús habría sanidad, habría salvación.
gritó más fuerte y porque perseveró, hizo que el Señor Jesús se detuviese. Y la perseverancia en la vida de Bartimeo se convirtió en una sanidad divina. No te rindas, hombre. Le doy uno más. Mateo capítulo 5, 25, usted lo lee en casa. Una mujer que durante 12 años gastó todo lo que tenía por un flujo de sangre. Nada había funcionado. Y ella dijo: si tocare tan solamente el borde de su manto, no dijo seré sana, seré salva. Y le recuerdo que ella era considerada inmunda, y al ver al Mesías, al ver al Señor Jesús, tuvo que meterse en medio de la multitud para tratar de alcanzar y tocar el borde de su manto, arriesgándose a ser apedreada. Pero ella no permitió que el obstáculo de la multitud y de las personas que rodeaban al Señor Jesús la detuvieran para llegar. Diga conmigo: perseverancia. El momento que ella tocó el borde de su manto, dice la Biblia que la fuente de su sangre se secó. No sé dónde estés hoy, pero tal vez piensas que no le perteneces al Señor. El apóstol Pablo sabía que le pertenecía al Señor. Tal vez has dejado de permanecer arraigado porque ha llegado a ti el desánimo y el desgaste. Y tal vez las prioridades y las muchas distracciones te desenfocaron. Pero el Señor te dice hoy: persevera, porque tu perseverancia va a hacer que lo que tú esperabas y la recompensa de mantenerte enfocado puedas recibir lo que Dios había preparado de antemano para ti y para mí. No sé cómo estés hoy, pero al leer esta historia del apóstol Pablo me conmueve, porque sé que teniendo en qué jactarse, él dijo: todo esto lo considero por basura por conocerlo a él y proceder a la meta. Una cosa hago, dejando todo atrás, prosigo a la meta. ¿Quieres hacerlo tú conmigo en esta noche? Cierra tus ojos y vamos a ministrar una alabanza. Yo voy a orar por ti. No te voy a decir que pases aquí al frente, pero vamos a ministrar una alabanza. Lo que parece una locura para muchos, hoy puede ser la puerta de salvación, como fue para Noé. La perseverancia siempre trae recompensa del cielo. Oh bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno.